Atención, atención. Lo que está ocurriendo en este preciso momento en las relaciones entre México y Estados Unidos no tiene precedente en la historia reciente de los dos países y la mayoría de los medios todavía no están calibrando la magnitud real de lo que se está destapando. Una de las crisis diplomáticas más tensas de los últimos años acaba de estallar en plena luz del día y sus consecuencias van a redefinir la manera en que México gestiona su relación con Washington durante lo que queda de este sexenio y probablemente durante el que viene. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la detención, el interrogatorio y la expulsión de decenas de agentes encubiertos vinculados a la CIA y a otras agencias federales de inteligencia de Estados Unidos que operaban en territorio mexicano sin autorización del gobierno federal, sin coordinación con las autoridades mexicanas, sin ningún tipo de notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en violación directa y documentada de los protocolos de seguridad que ambos países habían acordado, y lo que encontraron cuando empezaron a tirar del hilo supera con mucho lo que cualquier análisis previo sobre las operaciones de inteligencia estadounidense en México había revelado públicamente hasta ahora. Para entender cómo llegó el gobierno a este punto y por qué la decisión de actuar fue tan contundente e inmediata, hay que empezar por donde empezó todo: un trágico accidente en territorio mexicano en el que fallecieron 2 agentes estadounidenses. Las autoridades mexicanas confirmaron que esos agentes fallecidos se encontraban operando en México sin autorización del gobierno federal, sin haber pasado por ninguno de los canales diplomáticos que el protocolo bilateral exige para cualquier actividad de ese tipo, en suelo mexicano. Ese hallazgo fue el primer jalón del hilo. Y cuando las investigaciones comenzaron a tirar de él, lo que fue apareciendo no fue un caso aislado de 2 agentes que actuaron por su cuenta fuera de los canales oficiales. Fue la existencia de una red mucho más amplia, distribuida en distintas regiones del país, con una estructura operativa que claramente no se había construido de la noche a la mañana y que requería de recursos, coordinación y conocimiento del territorio que solo se acumula durante meses o años de operación sistemática. El cuadro que emergió de las investigaciones que siguieron al primer hallazgo fue de una dimensión que el gobierno federal claramente no esperaba encontrar. No se trataba únicamente de agentes de la CIA. Las operaciones encubiertas involucraban también al FBI, a la DEA y al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. 4 agencias federales de Estados Unidos operando de manera coordinada dentro de México, sin conocimiento ni autorización del Ejecutivo Federal mexicano. Lo que el análisis posterior de sus actividades reveló fue aún más perturbador que su mera presencia, y que la simple constatación de que estaban ahí sin autorización, los agentes no se limitaban a labores de inteligencia pasiva, a la recopilación de información sobre organizaciones criminales que luego compartirían con sus contrapartes mexicanas a través de los canales oficiales que existen para eso y que tienen mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas de ambos lados. Eso habría sido grave desde el punto de vista del protocolo, pero manejable desde el punto de vista político. Lo que estaban haciendo era cualitativamente diferente y de una gravedad que no tiene antecedentes recientes en la relación bilateral. Realizaban operaciones activas dentro del territorio nacional, arrestos, decomisos de drogas y bienes, intervenciones armadas directas, vigilancia operativa sobre organizaciones criminales. Todo eso en suelo mexicano, con armamento de alto calibre y con recursos logísticos propios que confirmaban la existencia de una estructura paralela de seguridad funcionando completamente al margen de la autoridad del Estado mexicano. El caso del agente detenido en la colonia Las Fuentes, en el Estado de México, ilustra con una claridad visual que no necesita ningún comentario adicional la naturaleza de lo que se estaba desarrollando en el territorio nacional. Los vecinos lo reportaron al número de emergencias 911 porque lo vieron pasearse desde el balcón de un edificio con un rifle largo de mira telescópica, chaleco táctico y casco. Cuando las autoridades llegaron y revisaron su departamento, encontraron un arsenal que no dejaba ninguna ambigüedad sobre el tipo de operaciones que este hombre estaba en posición de ejecutar. 4 armas cortas, 2 armas largas incluyendo el rifle de francotirador, más de 100 cartuchos útiles, chalecos tácticos, cascos con visión nocturna y una credencial que lo identificaba como agente de la CIA. Este hombre no estaba en México para intercambiar información de inteligencia en una sala de reuniones con funcionarios del gobierno federal. Estaba en México para operar con el equipo, el entrenamiento y los recursos de quien tiene autorización para hacerlo desde su propio gobierno, pero sin la autorización de quien tiene soberanía sobre el territorio donde opera.
Hay que entender algo fundamental sobre la naturaleza de los agentes de la CIA para dimensionar correctamente lo que esta situación implica. Los agentes de esa agencia únicamente responden al presidente de los Estados Unidos, no responden a ningún gobierno extranjero, no están sujetos a ninguna coordinación bilateral que no haya sido expresamente autorizada por su propia cadena de mando. Eso significa que su presencia en México, sin conocimiento del gobierno federal mexicano, no fue un error de comunicación ni un malentendido entre niveles operativos. Fue una decisión tomada al más alto nivel del gobierno de Estados Unidos de desplegar activos de inteligencia en territorio extranjero soberano sin informar ni coordinar con las autoridades de ese territorio, que es una violación de soberanía de primer nivel, no de procedimiento burocrático. Y hay un detalle que los analistas de inteligencia subrayan consistentemente cuando se les pregunta sobre la dificultad de detectar este tipo de presencia. Precisamente su entrenamiento está diseñado para que sean invisibles. Un agente de la CIA no lleva identificación de la CIA a sus reuniones cotidianas. No vive en una embajada ni en una instalación reconocible. Vive en departamentos, en colonias normales. Tiene historias de cobertura que resisten preguntas superficiales y usa redes de contacto que parecen locales a cualquier observador que no sepa exactamente qué buscar. El agente de las fuentes fue descubierto porque cometió el error elemental de asomarse al balcón de su edificio con un rifle de francotirador en plena luz del día. Sin ese error, sin esa llamada al 911 de un vecino que no entendía lo que estaba viendo pero sabía que algo no cuadraba, ese hombre seguiría operando en el Estado de México sin que ninguna autoridad mexicana supiera que existía. Frente a este escenario, la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue firme, inmediata y sin matices que pudieran interpretarse como disposición a negociar los principios involucrados. En un mensaje difundido a nivel nacional, Sheinbaum señaló que México no permitirá ningún tipo de intervención extranjera que vulnere su soberanía, independientemente del país de origen de esa intervención y de las justificaciones que se presenten para defenderla. Ordenó la detención inmediata de todos los agentes identificados, su interrogatorio por parte de las autoridades competentes y su posterior deportación. Ordenó también la apertura de una investigación interna para identificar posibles redes de colaboración dentro del aparato estatal mexicano. Porque la capacidad de operar que demostró esta red durante el tiempo que estuvo activa en el territorio sugería que tenía acceso a información y a facilidades que difícilmente se obtienen sin algún nivel de complicidad interna. Y ahí es donde la crisis adquiere una dimensión adicional que la convierte en algo más complejo que una disputa bilateral entre dos gobiernos. Las investigaciones revelaron indicios de que funcionarios locales y regionales habían facilitado las operaciones de las agencias estadounidenses, permitiendo su ingreso y su operación en sus jurisdicciones sin informar al gobierno federal. Eso abre un frente político y judicial interno que la administración federal está procesando con una velocidad que refleja la gravedad de lo que está en juego. Las acusaciones que el marco legal mexicano contempla para este tipo de conducta son de un peso excepcional: cesión de soberanía y traición a la patria, con penas que en los casos más graves pueden alcanzar hasta 40 años de prisión. No son acusaciones que se formulan a la ligera ni que el sistema judicial puede archivar con facilidad una vez que se presentan con evidencia documental. Y la evidencia que el gobierno federal dice tener sobre la colaboración de funcionarios locales con las agencias extranjeras no es solo testimonial, es operativa. Los registros de quién autorizó qué, quién facilitó el acceso a qué territorios, quién recibió qué tipo de información a cambio de qué tipo de cobertura. Ese tipo de evidencia, si es tan sólida como el gobierno sugiere, produce expedientes que los abogados defensores van a tener muy difícil neutralizar en una sala de audiencias. El movimiento que siguió a las detenciones confirmó de manera involuntaria, pero elocuente, la magnitud de la red que se estaba desarticulando. Se reportó un éxodo acelerado de agentes estadounidenses abandonando México por los puntos fronterizos terrestres. Las autoridades migratorias confirmaron que decenas de individuos cruzaron hacia Estados Unidos de manera apresurada, en lo que claramente fue una retirada coordinada ante el riesgo de nuevas detenciones. Ese movimiento es en sí mismo una confirmación indirecta de que la red era considerablemente más grande que los casos documentados en las detenciones iniciales. Los agentes que cruzaron la frontera de manera apresurada no lo hicieron porque vieron noticias sobre detenciones y decidieron que era un buen momento para irse de vacaciones. Lo hicieron porque dentro de la red había comunicación suficiente como para que quienes todavía no habían sido identificados supieran que el gobierno mexicano tenía acceso a información que los comprometía.
Esa velocidad de retirada también confirma que la inteligencia que las autoridades mexicanas habían acumulado sobre la red era suficientemente precisa como para generar un nivel de pánico que se tradujo en una retirada masiva y desordenada. No es una retirada estratégica planificada, es la retirada de quien descubrió que el terreno que creía seguro dejó de serlo de repente y completamente. La reacción desde Washington fue predecible en su tono, aunque notable en su oportunismo. Donald Trump salió a declarar que México ha perdido el control de su seguridad interna, usando este episodio como plataforma para plantear la posibilidad de intensificar las acciones unilaterales de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. Es el tipo de declaración que se hace cuando se quiere convertir el propio error en el argumento para justificar más intervención. Cuando la exposición de que tus agentes operaban ilegalmente en territorio extranjero se transforma retóricamente en evidencia de que ese territorio extranjero necesita más de tu presencia, no menos. La lógica interna es circular hasta la incoherencia, pero políticamente es efectiva, con audiencias que no conocen los detalles del caso y que consumen el mensaje sin el contexto que lo desmonta. Trump también aprovechó el momento para plantear la posibilidad de solicitar a la FIFA la reorganización del próximo Mundial de Fútbol, argumentando que México no ofrece las condiciones de seguridad adecuadas para albergar el evento. El movimiento es calculado en su crueldad táctica. Introduce un nuevo frente de presión en el ámbito deportivo, donde el impacto emocional para la ciudadanía mexicana es inmediato y visible. Y lo hace en un momento en que el gobierno está gestionando simultáneamente la crisis diplomática por los agentes expulsados. Es la clásica estrategia de abrir múltiples frentes al mismo tiempo para obligar al adversario a distribuir su capacidad de respuesta y esperar que alguno de esos frentes produzca suficiente presión interna como para forzar un cambio de postura. Que la inseguridad que Trump cita como razón para sacar la Mundial a México sea en parte producto de las operaciones de sus propias agencias en ese territorio es la ironía que nadie en Washington parece estar dispuesto a nombrar en voz alta. Lo que hace esta crisis especialmente significativa en el contexto más amplio de la relación bilateral no es solo la gravedad de la violación de soberanía que representa la operación de agencias estadounidenses en México sin autorización. Es lo que revela sobre el modelo de relación que Washington ha querido mantener con México en materia de seguridad. Uno, donde la información fluye en una sola dirección, donde las operaciones se ejecutan según los objetivos y las prioridades de las agencias estadounidenses, independientemente de los acuerdos formales que existen, en papel, y donde la soberanía mexicana es un elemento decorativo en los comunicados conjuntos, pero no un límite operativo real. Ese modelo existió durante mucho tiempo porque los gobiernos mexicanos que lo padecieron calcularon que el costo de confrontarlo públicamente era mayor que el costo de tolerarlo en silencio. La dependencia económica, la presión sobre el acceso a mercados, la amenaza implícita de que poner un límite a las operaciones de inteligencia estadounidense podría tener consecuencias en otras dimensiones de la relación bilateral. Todo eso funcionó como un mecanismo de disuasión que mantuvo el modelo en pie durante décadas. Lo que ha cambiado no es solo la voluntad del gobierno actual de confrontar esas operaciones cuando las detecta. Es el cálculo de que los costos de confrontarlas son manejables y que el costo de tolerarlas en silencio es ahora más alto que el costo de ponerlas en evidencia. La detención de los agentes, su interrogatorio y su deportación documentada cambia ese patrón de una manera que no se puede ignorar. El mensaje que el gobierno de Sheinbaum está enviando con esta acción es el mismo que ha enviado en cada crisis bilateral desde que asumió el cargo. México no va a seguir siendo el territorio donde cualquier actor externo, por poderoso que sea, pueda operar fuera de las reglas sin que haya consecuencias reales y verificables. Eso no significa ruptura con Washington. Significa una relación bilateral diferente, una donde los protocolos acordados se respetan de ambos lados, o donde la violación de esos protocolos produce respuestas que tienen costo político y diplomático para quien viola. La investigación sigue abierta. Los expedientes sobre la colaboración de funcionarios locales con las agencias extranjeras están siendo procesados. Y los nombres que vayan apareciendo en esa investigación van a enfrentar el peso de un sistema jurídico que en este sexenio ha demostrado que está dispuesto a ir hasta donde la evidencia lo lleve, sin detenerse cuando el camino se vuelve políticamente incómodo. Esta crisis no terminó con la deportación de los agentes, apenas está empezando. Los escenarios que se abren hacia adelante incluyen una escalada diplomática con posibles consecuencias en los acuerdos bilaterales de seguridad y en el flujo de información de inteligencia compartida entre los dos países.
Incluyen también la posibilidad de que las investigaciones internas sobre los funcionarios que colaboraron con las agencias extranjeras produzcan nombres que tengan resonancia política suficiente como para convertir este caso en uno de los más significativos del sexenio, y no pueden descartarse nuevos intentos de presión desde Washington, ya sea mediante acciones en la frontera, mediante condicionamientos en otros frentes de la relación bilateral o mediante el tipo de declaraciones públicas que Trump ha demostrado usar con efectividad para generar presión mediática sobre sus adversarios. Lo que diferencia esta crisis de todas las anteriores en la historia reciente de la relación bilateral es que el gobierno mexicano llegó a ella con evidencia concreta, con protocolos acordados y violados documentados de manera verificable, y con la disposición política y jurídica de llevar las consecuencias hasta donde la ley y la evidencia permitan llegar. Eso es un terreno donde Washington tiene menos herramientas de las que está acostumbrado a temer. Y lo que queda por determinar en las próximas semanas, en el proceso que la investigación abierta va a ir revelando paso a paso, es si ese terreno nuevo produce el tipo de relación bilateral diferente que Sheinbaum está construyendo, o si la magnitud de la presión externa es suficiente para redibujar los límites antes de que la investigación llegue a sus conclusiones finales